Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alternancia Juvenil por México en el estado de Guerrero. Es para nosotros un gran gusto hacer una transmisión más en este día tan importante donde se conmemora la lucha de las mujeres, en este Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Y para ello hemos invitado a este conversatorio a dos mujeres brillantes, inalcanzables, a las que realmente les damos las gracias por haber aceptado esta invitación y les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Eh, Penélope Isabel, quien es una impulsora de la ley Olimpia desde sus inicios a nivel nacional. Angie de la Rosa Palafox, quien es una destacada feminista de nuestro estado, además de que ha trabajado en muchas iniciativas que tiene que ver con los derechos de niñas y mujeres en nuestro estado. La verdad, también un gran orgullo de nuestro estado, de nuestro Guerrero. Y también contaremos con la presencia de nuestra secretaria de la Mujer, Guadalupe Genchi, que también ella es quien hace posible este tipo de conversatorios, donde estaremos hablando de la importancia y de la relevancia de la mujer, no solamente en este día, sino en todos los días y en todos los espacios. Para comenzar, iniciaremos precisamente con la participación de Angie de la Rosa. Quisiera permitir presentar un poco acerca de su gran labor. La verdad es que va a ser un resumen porque realmente su trayectoria es muy vasta con respecto a la lucha de la Defensoría de Derechos Humanos. Angie de la Rosa Palafox es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas en el estado de Guerrero. Es la vocera de Redefine Guerrero. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Es también integrante de Ciencia en Guerrero, donde se encarga de impartir conferencias, cursos y talleres, así como realizar programas en materia de derechos humanos, de las mujeres, prevención de la violencia en el noviazgo, perspectiva de género, y pues ha colaborado con diferentes instituciones en varios municipios de nuestro estado. Asimismo, se involucra en la creación de programas dirigidos a niñas y niños sobre igualdad. Es asesora jurídica de acompañamiento de mujeres en situación de violencia, específicamente en casos de violencia familiar. Y bueno, también es la promotora de mujeres y niñas en la ciencia. Y pues es un gran gusto tenerte con nosotros, Angie. Vamos a darle la palabra para que sea ella quien nos comente acerca de los avances de las mujeres en la ciencia en nuestro país y en nuestro estado. Bienvenida, Angie. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos los que están sintonizando esta transmisión. Para mí es un honor el día de hoy estar en este espacio para abordar un tema de vital importancia y también para que las mujeres que no pudieron asistir a las marchas o alguna actividad en las calles tengan la oportunidad de tener este espacio donde vamos a compartir los pocos o muchos conocimientos que tengo en la materia y que mi compañera Penélope, estoy segura que todas vamos a aprender de ella. Muchas gracias Alternancia Juvenil Guerrero por la invitación. Gracias Natalie, gracias Penélope y Guadalupe. Es un placer estar compartiendo el día de hoy este conversatorio con ustedes. Bien, voy a iniciar hablándoles acerca de las mujeres en la ciencia, las mujeres y niñas. Quiero abordarlo desde este concepto, incluyendo a mujeres, adolescentes y niñas, porque es muy importante que también empecemos a hablar de las niñas, que en muchos casos son invisibilizadas y es importante que las mencionemos porque también esta lucha es con ellas y por ellas. Bien, la lucha, la ciencia no está relegada a los órdenes patriarcales que existen en la sociedad. La ciencia también ha sufrido estos agravios y sobre todo debido a este sistema patriarcal y machista en el que vivimos, la ciencia también ha tenido que conllevar ciertas desventajas sobre las mujeres y lo podemos ver reflejado en la actualidad.
más adelante voy a hablar sobre esas desventajas en las cuales las mujeres vivimos dentro de la ciencia. Pues en la ciencia muchas mujeres han sido invisibilizadas. Ya hablo de mujeres porque eran mujeres adultas, mujeres que se encargaban de hacer investigaciones, pero mujeres que eran invisibilizadas por hombres. Mujeres que en muchos de los casos, por ejemplo, en la Edad Media, cuando las mujeres intentaban hacer investigaciones o trabajos científicos, se les consideraba que eran brujas. Y muchas de esas mujeres que hacían algunos descubrimientos, porque se consideraba que ellas no tenían el potencial y que no tenían la capacidad para estos desarrollos científicos y avances, porque su coeficiente intelectual y su inteligencia no podía dar para eso, lo que hacían es denominarlas como brujas. Eran brujas y las brujas en ese entonces las quemaban en la hoguera. Entonces, las mujeres lo que hacían era, si tenían conocimiento en cuanto al descubrimiento de algo, era mejor ocultarse o incluso entregarle el trabajo de investigación a un hombre para no perder su vida. Era tanto el miedo que preferían que su trabajo de investigación llevara el nombre de un hombre, porque los hombres eran reconocidos, eran quienes podían hacer estos trabajos científicos y tecnológicos, porque de lo contrario las mujeres eran apedreadas también incluso. Entonces es así como a través de los años se va invisibilizando y se va ocultando el trabajo que realizan las mujeres y se van estos aportes científicos, los van presentando los varones y llevan los nombres de hombres. Y es así como y les puedo preguntar y comentar, ¿qué hubiera pasado si Albert Einstein hubiera sido mujer? ¿Se conocería? ¿Lo conoceríamos? ¿Sabríamos quién es? ¿Conoceríamos su rostro? En este momento, a través de la historia a nivel mundial, fuera reconocido. ¿Nos hablarían de él en la escuela? Yo creo que no. Muchas mujeres que fueron científicas reconocidas, que fueron científicas, sobresalieron, tuvieron que entregarle sus trabajos de investigación a otros hombres y así ser ocultadas y nunca más saber qué pasó con ellas, o que sobre todo que niñas y niños tuvieran pero sobre todo las niñas, que tuvieran un referente de mujeres científicas, porque no lo teníamos. Las niñas no tenían un referente. Es decir, yo como mujer quiero ser como Marie Curie, por ejemplo, premio Nobel de la física en 1903. Para mí, ella podría ser mi referente y decir, pues yo de grande quiero ser como ella. Pero, desgraciadamente, por todo lo que ha existido en cuanto a este sistema patriarcal, a los roles de género, a los estereotipos y los dogmas patriarcales y también las normas hegemónicas, ha sido que las mujeres no sobresalían en la ciencia. Y actualmente seguimos teniendo desventaja por encima de los hombres, porque en la ciencia, y de acuerdo a la UNESCO, de acuerdo a estos datos que nos brinda la UNESCO, dicen que únicamente el 28% de las mujeres son investigadoras científicas. O sea, ni siquiera la mitad de ese 100%, es el 28%, lo cual es alarmante, porque habiendo ahora tantas mujeres que realizan trabajos de investigación, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué hay más allá del momento que están realizando investigación? De ahí ya no pueden seguir avanzando y ser reconocidas como investigadoras científicas, las cuales van teniendo un grado más alto. Y esto se debe también a estos roles que hay dentro de las instituciones, dentro de los laboratorios incluso. Y también al hablar de ciencias, quiero mencionar que voy a hablar de las ciencias en general, no únicamente de las ciencias exactas o de las ciencias de la salud, de las ciencias científicas. Voy a hablar de las ciencias en general, porque incluso las ciencias sociales son una ciencia. Y es importante que lo mencionemos, porque hay muchas niñas que van a querer ser abogadas, politólogas, antropólogas, sociólogas, etc. ¿Y qué pasa si les decimos pues que no son ciencias? Son ciencias. Y también en estas ciencias sociales, las mujeres vemos cómo se van invisibilizando a las mujeres. O sea, en algo
en lo que podemos ver en los libros en los cuales nos hablan de hombres. Y les doy un ejemplo muy claro y muchas se van a identificar y van a decir, sí, claro, yo también lo viví cuando era estudiante. Al hablar del padre del derecho, hablar del padre del amparo, empiezan a hablar de padres y son hombres, son figuras que son hombres y decimos, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres en algún momento no hicieron algún aporte al ámbito jurídico, un aporte al ámbito social. ¿Qué es lo que está pasando? Y precisamente debido a todo esto es que las mujeres son invisibilizadas. Y siempre hay que decirlo y mencionar esto muy importante porque es lo que sucede día con día. Actualmente hemos tenido grandes avances, también quiero mencionarlos, porque de lo contrario estaría diciendo que hemos retrocedido, ¿no? Hemos avanzado y vemos cómo más mujeres pueden acceder al posgrado, a la universidad. Aún falta mucho por hacer, pero un gran avance es que dentro de este porcentaje del 28% ya estén las mujeres, porque antes era el 0,1%. ¿Qué tan alarmante era? Entonces, posteriormente, dentro de las ciencias, también que se ven relegadas y que llevan el nombre de un hombre y que dicen las ciencias son para los hombres. Las ciencias, la ingeniería, las matemáticas, las ciencias exactas, las deben de estudiar los varones, no pueden estudiar a las mujeres, porque las mujeres deben de dedicarse a estudiar ciencias más nobles, ciencias más tranquilas, ciencias que vayan de acuerdo a lo que ellas representan, decían, por ejemplo, enfermería, que está relegado a los cuidados de las y los demás. Las maestras que pueden ser tranquilas, que pueden estar al frente de un salón y no estar al frente y al mando de otros hombres. Entonces a nosotras nos designaban y nos querían seguir designando esos roles y decirnos, esto es para mujeres y esto es para hombres. Actualmente las mujeres decidimos y decimos, en muchos de los casos tenemos la oportunidad de decir y decidir, nosotras queremos estudiar esto, quiero estudiar un área de las ciencias y quiero desempeñarme en lo que a mí me guste, en lo que a mí me agrade y en lo que a mí me apasione, sin que nadie tenga que intervenir. En otro de los casos, por ejemplo, muchas mujeres no siguen sin tener acceso a la educación y en el estado de Guerrero lo podemos ver muy tangiblemente y lo podemos ver con chicas de la montaña que las casan muy chicas y no pueden tener acceso a la educación. Y además, otras situaciones las cuales no se lo permiten, como puede ser lo económico y sobre todo lo cultural y lo social, de esa barrera en la que te dicen, es que tú no puedes estudiar ya, tienes que dedicarte al hogar y tienes que ser ama de casa, porque eso es lo que hacen las mujeres. Y bueno, ahora abordando más sobre la ciencia, les quiero platicar también de varias iniciativas que se han lanzado precisamente para que las mujeres no sean invisibilizadas, no sean ocultadas y no sean quienes tienen que darles sus trabajos de investigación a los varones, porque ellas no pueden ser quienes los presenten. Una iniciativa, ojalá la puedan ver, un video y sobre todo la iniciativa en general, que es una campaña que está conformada por una red de mujeres investigadoras, una campaña a nivel internacional en la cual ustedes se van a poder dar cuenta de todo lo que pasan las mujeres y todas las brechas que atraviesan las mujeres por el hecho de ser mujeres y exclusivamente en las ciencias en general. Se abordan las ciencias, y muchas veces se descarta las ciencias sociales, pero también es importante mencionarlas porque puede ser que las niñas no quieran dedicarse a lo mismo que se quieren dedicar a las ciencias exactas o a las ciencias de la salud o otras ciencias las cuales no están dentro de las ciencias sociales. Entonces, hay que mencionarlas. Es importante mencionar que ellas tengan referentes y que sus referentes les puedan motivar a que ellas el día de mañana se vean y que quieran ser como ellas y aún mejor que esos referentes. Cada una tiene un aporte diferente y cada una pues va a sobresalir en sus áreas y en lo que realicen.
Entonces, esta iniciativa también se llama No Más Matildas, en referencia a una mujer científica que ella realizaba trabajos científicos y tuvo que entregarle a un hombre lo que realizaba y fue ocultada para siempre. Afortunadamente existían estudios, existían sus investigaciones y aportes históricos, lo cual pudo hacer que recuperaran el archivo y recuperaran su nombre, recuperaran datos, incluso fotografías de ella, que ahora podemos ver a través de esta importante iniciativa que está realizando esta red de investigadoras. Y por eso también, dentro de toda estas investigaciones en las que las mujeres no eran tampoco mencionadas, incluso no eran incluidas. Y algo también que quiero destacar, muy importante, es que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas, la ONU, dice que si las mujeres hacen investigación científica, hay mayor desarrollo social y económico, además de que sus aportes pueden servir en el área de las mujeres desde un enfoque desde la perspectiva de género, porque somos nosotras quienes conocemos nuestro contexto, somos nosotras quienes conocemos las problemáticas que atraviesan otras mujeres, adolescentes y niñas. Cada una con un diferente contexto, diferentes formas de vivir y realidades diferentes, pero al final de cuentas es un aporte para algunas mujeres dentro de esta diversidad en la que nosotras también vivimos, porque todas somos diferentes y diversas. Entonces, dentro también de lo que nos comenta la ONU, de los grandes desarrollos que puede haber y aportes a los que podemos avanzar si las mujeres pudieran realizar investigación científica. Y bien, hay muchas mujeres, por ejemplo, en el caso de México, en nuestro caso específicamente, no hemos tenido una mujer que se gane un premio Nobel en materia científica, y eso también es importante mencionarlo, porque si las mujeres pudieran ser nombradas y mencionadas que están haciendo ciencia, y sobre todo si les dieran los trabajos de investigación que son dados a los hombres, porque se considera que ellos tienen mayor capacidad para realizarlos. Yo creo que en este momento ya habríamos contado con una mujer reconocida a nivel internacional. Tenemos mujeres reconocidas a nivel internacional, pero ninguna con este premio, precisamente debido a todas estas brechas de género que existen por el hecho de ser mujer. Y es importante también que quienes nos encontramos desarrollándonos en este ambiente podamos impulsar a todas estas mujeres, impulsarlas, empoderarlas. El saber y el conocimiento empodera. Sí empodera, pero también es importante que cuenten con el espacio adecuado para que ellas puedan sobresalir en las instituciones, en los laboratorios y en los espacios donde se encuentren. Porque también algo que quiero mencionar aquí, dentro de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres es dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito educativo. En el ámbito laboral, siendo subordinadas, los que están al frente y al mando de las investigaciones científicas son los varones, y a las mujeres no les permiten poder sacar todo el potencial que tienen estando al frente de esas investigaciones. Y dentro de las instituciones educativas pasa lo mismo, pero en muchos de los casos aquí no se les permite seguir avanzando en cuanto al seguir estudiando un posgrado, muchas veces porque ya no tienen las posibilidades económicas, que ahora afortunadamente ya existen muchas becas que nos permiten seguir estudiando. Antes era diferente. Muchas mujeres pues son madres, y quienes llevan toda la responsabilidad son ellas, y los varones pues no les ayudan. Y eso también, el hecho de estudiar un posgrado de tiempo completo
ya no es tan sencillo cuando tienes hijos o hijas. Entonces, esto también les impide el poder seguirse desarrollando. También podemos hablar de otra brecha que no es de manera directa dentro de los laboratorios y dentro de las instituciones, pero sí es en el ámbito del hogar. Y también hay que mencionarlo porque lo que no se menciona no existe y es algo que existe y es algo que también sigue siendo un obstáculo para que nosotras las mujeres podamos seguir avanzando. Las mujeres que ya tienen hijos e hijas son quienes se hacen responsables del hogar y quienes se hacen responsables de lo privado. Y ya no pueden salir a lo público precisamente porque tienen esta responsabilidad solo ellas. Y los varones no les ayudan para poder seguir sobresaliendo y realizando su preparación tanto profesional y académica. Entonces, dentro de esto también mencionar el día de hoy en el que podemos reflexionar, en el que podemos analizar, en el que podemos cuestionarnos y espero que este conversatorio también lo estén viendo hombres, en los cuales ellos puedan realizar un análisis de su papel el 8 de marzo y sobre todo su papel día con día dentro de la sociedad, en los espacios donde comparten con otras mujeres, en su familia, en su hogar, los hombres que ya también tienen alguna esposa, están casados, es importante que todas y todos podamos el día de hoy reflexionar sobre cuáles son los avances y cuáles son los retrocesos. En la ciencia, específicamente, hablar de estas estadísticas es un gran avance, claro que sí lo es, aún falta mucho por hacer porque para nosotras el que las mujeres puedan llegar a un 28% y más, estaría súper bien, pero seguimos todavía con este 28% desde el 2018. Entonces, es aquí poner el tema sobre la mesa y que todas y todas podamos analizarlo y también, ¿por qué no?, impulsar a las niñas a que hagan ciencia, sobre todo eso. Darles a conocer cuáles son las mujeres destacadas en la ciencia, las mujeres que han sobresalido y que ellas tengan estos referentes para que puedan también el día de mañana querer ser como ellas, porque no basta con hablar de ciencia si no hablamos de una ciencia desde un enfoque de género y una ciencia en el que las mujeres sean referentes para las niñas, porque las mujeres adultas no tuvieron un referente y es importante que ellas sí lo tengan y que lo tomen en cuenta para que el día de mañana, en el momento que tengan que decidir qué estudiar, ellas sean las mujeres que las motivan y que las inspiran. De mi parte sería todo. Si existe alguna duda o alguna pregunta, pues al final voy a poder estarla respondiendo. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Angie por su intervención. La verdad es que es bastante muy importante. Como ella lo comentaba, al finalizar este conversatorio habrá una ronda de preguntas. Algunos nos están viendo vía Facebook. Les pedimos por favor que dejen ahí sus comentarios, sus preguntas y al final serán respondidas por nuestras participantes. Y bueno, sin más, quisiéramos también pasar a otra de las intervenciones también muy importante, que es la intervención de la licenciada Isabel Chavarría. Ella es del Frente Nacional para la Sororidad y me voy a permitir presentarla. Ella es miembro fundador del Frente Nacional para la Sororidad desde 2016, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en comunicación política. Ha colaborado con distintas organizaciones de la sociedad civil en temas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. A través del activismo ha conformado redes de protección contra el abuso en la niñez y adolescencia, así como redes de mujeres ante la violencia de género en la Ciudad de México. Ha sido facilitadora en temas de género en la Escuela de Activismo Ciudadano, así como coordinadora de la Mesa de Género del Observatorio de Derechos Juveniles. Actualmente es coordinadora estatal del Observatorio Nacional Ciudadano de Evaluación y Fiscalización de Políticas Públicas, ONCEP, cofundadora de la Red Mexicana de Prevención a la Violencia e integrante del Frente Nacional para la Sororidad, organización que impulsa la Ley Olimpia a nivel nacional.
Y pues también quisiéramos pasar a ese tema, vamos a dejarla a ella para que nos hable también acerca de los avances de las mujeres en las leyes en nuestro país y pues también de esta ley tan importante que ha sido impulsada por el movimiento feminista. Sin más, por favor, Isabel, te damos la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a la organización Alternancia, a Angie, a Guadalupe, a todas por la invitación. La verdad es que es bien importante hablar de estos temas. Justamente ahorita vengo saliendo de un taller de igual de violencia digital y pues es importante visibilizarnos pues este día, sobre todo por la lucha que implica y por lo que hemos logrado las mujeres, no nada más nosotras como colectivas, sino todas las mujeres a nivel nacional sobre esta ley tan importante. Por ejemplo, en Guerrero, ¿no? O sea, muchas veces, en Guerrero me parece que se aprobó la ley Olimpia por ahí del 2019, en septiembre de 2019, y pues es una ley que surge a partir de un video sexual de Olimpia Coral, que es una activista feminista de Puebla, pero pues creo que su caso traspasa como las leyes de muchos de los estados, al menos en este contexto que fue hace como unos 10 años y que no existía un delito, o sea, existía una forma de violencia contra las mujeres, pero no tenía nombre y no estaba castigado, por lo tanto, y pues era muy minimizado. La ley Olimpia intenta más bien dar visibilidad a este tipo de violencia digital, sobre todo con perspectiva de género, porque pues creo que las leyes mexicanas y como muchas normas a nivel mundial, pues tienen ciertos rezagos en perspectiva de género. Afortunadamente en México pues contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en realidad creo que más bien fue el contexto político, el contexto social, el contexto de violencia contra las mujeres, la que nos orilló a tomar estas medidas legislativas, estas medidas, estas leyes, que existe una teoría, ¿no? La verdad es que Ley Olimpia, violencia digital y todos estos delitos contra la intimidad sexual, pues son todos estos considerados como el sexting, ¿no? A veces se estigmatiza mucho el sexting, que es esta práctica que tienen sobre todo las personas jóvenes, pero en realidad puede ser cualquier persona que tenga un dispositivo o un dispositivo digital con el que pueda compartir imágenes, videos, audios, ¿no? Eh, este, este tipo de violencia se da a través justamente de este tipo de materiales y sobre todo contra las mujeres. A nivel mundial, muchas de las mujeres, no recuerdo el nombre de la encuesta, pero a nivel mundial más del 80% de las mujeres asumieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia a través de medios digitales, ¿no? Como puede ser pues redes sociales, mensajes de texto, etcétera, etcétera. Y pues es una ley que surge justamente porque nos dimos cuenta de que no existía un delito que castigara este tipo de violencia y que no existía ninguna sanción para los agresores y que incluso había muchos de ellos que seguían difundiéndolos y cometiendo otro tipo de delitos aún más graves, como es la trata de personas virtual. O sea, eso ya es un delito muy perseguido a nivel federal. Y pues que nos planteamos esta parte justamente porque también muchas niñas han sido víctimas de este tipo de violencia, pero pues queremos enfocarnos sobre todo en la prevención, ¿no? Creo que ya no podemos evitar que exista este tipo de prácticas. Nosotras como Frente Nacional no decimos que no hagan sexting, porque en realidad el sexting es un derecho sexual, es un derecho humano que tenemos, es uno de los nuevos derechos, y creo que nos ha costado mucho ganarnos eso. Existe eh, una teoría, ¿no? Un poco radical, en donde no debe, y que por eso también hemos sido criticadas, y por supuesto que es bienvenido pues todo tipo de crítica, pero había muchas que decían que mucho de cambiar leyes a veces no es tan importante
como el erradicar la violencia desde el principio, ¿no? Pero creo que al estar ante un Estado feminicida, ante un Estado al que no le importamos, ante un Estado que, como ya lo hemos visto, tiene una administración pues tan precaria en estos temas de género, pues hemos tenido la necesidad de hacer presión para que estas víctimas al fin tengan como pues justicia, ¿no? Esta reivindicación de sus vidas, de ellas mismas, para subsanar este tipo de daños que pues dijéramos a veces que no dañan, que son delitos que se cometen solo en redes sociales o como lo dijeron a la misma Olimpia, ¿no? Que pues son redes sociales y pues solo bórralo y ya, ¿no? Pero en realidad tú no sabes si ese video que se grabó sin tu consentimiento pues está siendo comercializado incluso en páginas de pornografía o si ha sido compartido en otros espacios. Hola, creo que tuvimos un corte en la transmisión. Vamos a ver si ajá. Tuvimos un corte en la transmisión. Al parecer se va a reconectar nuestra ponente, Isabel. Sin embargo, estamos comentando en este conversatorio acerca de la importancia de las mujeres en la ciencia, de la importancia de las leyes, y con base a esto, recordábamos también un caso muy sonado también, que aquí que tenemos a Angie, que ella es la conocedora en estos temas, acerca, por ejemplo, de Rosalind Franklin, ¿no? De mujeres que conocemos, que sabemos, que tuvieron participaciones muy, muy importantes dentro de la ciencia a nivel internacional y que por desgracia no se tomaron en cuenta o se relegaron, perdón. Y me llamó mucho la atención lo que comentabas, Angie, en el aspecto de las ciencias sociales, porque tienes toda la razón. En el tema de las ciencias sociales, muchas veces se nos dice que ni siquiera son ciencias y tal pareciera que buscan de cierta forma evitar que las mujeres participemos de la ciencia social, porque en realidad las ciencias sociales son aquellas también que están generando cambios en las leyes de nuestro país, en la forma en la que se conciben muchas cosas. Muchas veces se nos dice que las cosas que nosotros generamos o decimos son cosas irrelevantes o son cosas superficiales, pero si realmente nos ponemos a pensar en la magnitud que llegan a tener estas implicaciones y estos cambios que al parecer son pequeños, pero que al final de cuentas tienden a ser grandes movilizaciones, pues veríamos entonces la importancia que tienen. En el caso que Isabel nos comentaba acerca de la ley Olimpia, en lo que ella regresa, me gustaría comentar también acerca de este tema. Yo tuve la dicha, la fortuna de poder convivir con Olimpia, de poder conocer a su grupo desde que iniciaba. Y la verdad es que en un principio, cuando se inició todo esto, hubo muchísima estigmatización en cuanto a la lucha, porque algunos decían que esta ley era una ley superficial, que lo que les había sucedido les había pasado por no ser una mujer recatada, por no seguir básicamente los estereotipos de lo que debe de ser una mujer, por haberse dejado grabar. Entonces, por esa razón tenían ellas la obligación de quedarse calladas y de aguantarse todo lo que venía cuando sus videos sexuales eran difundidos, ¿no? De ahí que cuando ellas empezaron con esta lucha, muchos legisladores les cerraron la puerta en la cara. Fui testigo de ello. Y bueno,
legisladores que hoy abanderan, ¿no? Curiosamente también la ley Olimpia, ¿no? Que ahora sí dicen, no, pues prácticamente la quieren hacer pasar como suya, ¿no? Entonces, sí suceden estas cosas, por desgracia, en nuestro país, pero hay muchas cosas que se tienen que conseguir y hay muchas cosas, hablando también de esto, que realmente salvan a las personas. Yo he conocido a personas después de la ley Olimpia que ahora pueden hacer sus denuncias y que ahora se sienten blindadas también con ese apoyo para poder alzar la voz. Y igualmente una compañera de Puebla que ella también vivió una situación así y que estuvo al borde del suicidio, y que esta red de apoyo de mujeres es la que le ayudó a salir adelante. Entonces, muchas cosas que las personas llaman superficiales, pues no lo son, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver básicamente con la forma en la que nosotros concebimos las cosas. Y fue algo que me impactó de lo que tú dijiste, Angie, acerca de que las mujeres en ciencia, que las mujeres en espacios, pues obviamente vamos a hacer cambios sustanciales porque somos las que conocemos nuestro diario vivir, las que sabemos cómo tenemos que estar, las que hemos vivido estas situaciones de riesgo en distintos espacios, que ahora se nos dice que somos unas exageradas, que todo lo vemos mal, que todo estamos en contra de todo. Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que las mujeres a lo largo del tiempo siempre nos hemos incomodado con cuestiones como los piropos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, desde mi abuela me lo decía, ¿no? Pero con ese miedo de decir, pues es que si tú dices algo, si tú alzas la voz, te puede ir peor. Entonces, yo nada más te van a decir alguna vulgaridad, sino que te pueden tocar, inclusive hasta abusar. O sea, eso ha existido desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, las mujeres en aquel tiempo, debido a las normas que existían, pues no podían alzar la voz, no tenían digámoslo así, la facultad que sí tenemos ahora, gracias también a las luchas que tuvieron en el pasado para poder generar estos espacios donde decidimos que ya no queremos vivir con violencia. A mí me gustaría, Angie, que tú también hicieras alguna aportación acerca de todo esto que hemos estado comentando. Sí, gracias, Natalie, muy acertado lo que comentas. Y efectivamente, lo virtual existe, lo virtual genera también violencia y dentro de esos espacios era importante legislar en la materia. Y es así como surge este paquete de reformas gracias a Olimpia, quien decidió de una manera tan valiente después de que se le cerraron muchísimas puertas en diferentes instituciones y instancias legales, decidió abanderar la lucha para que se legislara en materia de lo virtual, se legislara el acoso que existe y también, sobre todo, al momento de difundir contenido íntimo sin consentimiento. Es importante que se legisle, es importante que se regule, es la primer vía y es así como lo tenemos que ver, como lo que es la igualdad formal, porque la igualdad formal conlleva en que se legisle en pro de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas para poder lograr la igualdad sustantiva. Y en muchos de los casos dicen que no es necesario legislar, que no es necesario tantas leyes, tantas reformas, porque existen una infinidad de leyes generales, leyes especiales, leyes federales, de sentencias, de jurisprudencia, de convenciones, de declaraciones, y no pasa nada, todo sigue igual e incluso podemos ver un ejemplo muy claro de la sentencia del campo algodonero, donde sentencian al Estado mexicano. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la diferencia y en qué ha cambiado y qué se ha modificado tanto el sistema jurídico y el marco jurídico, pero sobre todo cómo se ha reflejado este cambio en la igualdad sustantiva, los cambios que ha habido dentro de la sociedad para que las mujeres puedan vivir en un ambiente libre de violencia y sin discriminación? Desafortunadamente, en la igualdad sustantiva no se ha avanzado mucho, pero en la igualdad formal hemos tenido grandes avances. Y sí es importante que se legisle, porque en el caso en materia penal podemos darnos cuenta
que si nosotras vamos ante la agencia del Ministerio Público a denunciar algo que no está plasmado en el Código Penal, nos van a decir que no es delito y que no pueden hacer nada y no pueden proceder, porque su marco en los cual ellos se regulan y se basan es la legislación. Así lo hablan ellos, muchas veces para su conveniencia, y yo lo veo así cuando doy acompañamientos, porque en algunos casos sí procedemos, pero en otros no, y no procedemos con perspectiva de género. Y entonces nos damos cuenta ahí qué es lo que está pasando y qué es importante que se vaya legislando. Entonces, tenemos leyes, sí, tenemos una infinidad de leyes en pro de los derechos humanos de las mujeres existentes, eso no lo podemos negar, e incluso una ley que a partir de esa ley surgen otras leyes en el 2007, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, quien la impulsó es una feminista destacada a nivel nacional, quien es la maestra Marcela Lagarde. Gracias a ella, el día de hoy tenemos una ley que regula todos los tipos de violencias y qué se puede hacer para, en dado caso de que alguna de nosotras suframos algún tipo de violencia. Entonces, sí es importante que se legisle en materia de derechos de las mujeres, claro, y quiero hablar también que aún falta mucho por hacer incluso en la legislación. Si decimos es que ya todos los derechos están garantizados en las leyes, es falaz, no es verdad. Todavía falta mucho por hacer y quiero mencionar 3 casos en el estado de Guerrero específicamente. Nosotras todavía no contamos con la ley INGRI, nosotras todavía no contamos con la despenalización del aborto y tampoco se ha legislado para que se homologue la norma 046 con el Código Penal, y todo esto es referente a los derechos humanos de las mujeres. Pero vamos, ya se conectó Penélope, le dejo el espacio para que continuemos con ella. Gracias. Muchas gracias, Angie. Adelante, por favor, Isabel. Sí, una disculpa, es que como ando aquí en campo, pues me quedé, creo que sin señal, pero ya está. Como iba diciendo, que a veces como muchas gracias a Angie por cubrirme estos minutitos. Pero sí, como iba diciendo, sí, las leyes han tenido que ser necesarias hasta ese punto pues de decirles a todos los congresos que es necesario visibilizar y que existe este delito, ¿no? Y pues es así como empieza esta lucha por la violencia digital, por todas las víctimas. Y pues bueno, hablar de Ley Olimpia es un tema un poco amplio porque es difícil hablar de un tema pues un poco complejo en una sociedad que de por sí ya tenía como pues en estos estigmas, ya lo decía Angie, en toda esta historia donde las mujeres pues no eran como pues por estos roles de género, pues nos hemos visto limitadas a incursionar en estos espacios, ¿no? En el caso que ella comentaba, pues era la ciencia. Y pues en este caso, pues creo que todas hemos sufrido algún tipo de discriminación o de exclusión por el hecho de ser mujeres. Y pues es así como funciona, como surge esta idea de hacer una ley para castigar este tipo de prácticas, pero también para darle justicia a todas las mujeres, que de hecho Ley Olimpia está basada en estos 3 principios de poner en primero a las víctimas, ¿no? O sea, antes que nada, esta ley fue fundada, fue redactada por y para las víctimas. En segunda, pues esta perspectiva de derechos humanos y esta perspectiva victimológica. O sea, la victimológica es la que ya venía diciendo de las víctimas, sobre los derechos humanos, y la perspectiva de género o feminista, ¿no? Que en este caso debería de ser. Y que es un conjunto de reformas que no es como tal una ley, es un conjunto de reformas que se dividen en varias modificaciones a dos. Primero a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, y en segundo al Código Penal. En el estado de Guerrero, pues es el estado en donde pues en la ley general, en la ley de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Guerrero, pues se reconoce que existe este tipo de violencia digital de las que son víctimas pues muchas mujeres, y por eso se reconoce en esa ley. Y por otra parte, pues están las modificaciones al Código Penal, que en el caso de Guerrero es el decreto 252, en donde pues se penaliza
esta práctica, ¿no? Entonces, está en el Código Penal como delitos contra la intimidad sexual, y por eso es importante, sobre todo pues reconocer cuál es el tipo de delito, ¿no? Como Frente Nacional para la Sororidad, pues hemos tenido pues muchas dudas acerca de quiénes o cómo se puede denunciar, etcétera, etcétera. Les hago un pequeño comercial de que en la página del Frente pues pueden encontrar algunas infografías que hablan sobre cómo reconoces tú que eres víctima de violencia digital, y si es que quieren proceder legalmente, cómo funciona, ¿no? Generalmente son en los MPs, algunos en línea, si es que así se los permiten, y pues depende de cada estado. Ahorita me parece que faltan 2 estados por regular Ley Olimpia. Hace como un año, noviembre de 2019, fue cuando se aprobó, se reconoció a nivel nacional en la Ley General de Mujeres, de acceso de las mujeres a una vida de violencia. Se reconoció a la violencia digital como una forma de violencia que existe en los espacios digitales y que agrava más a las mujeres. Otra de los cambios que se vino a reconocer hace unos meses a nivel nacional fue que el Estado al fin aprobó este dictamen de Ley Olimpia, que incluye algunas iniciativas también de otros diputados, pero en esencia pues es la sanción para quienes distribuyan o compartan o produzcan o reproduzcan este tipo de materiales sin el consentimiento de las personas, ¿no? Es importante tener en cuenta esta perspectiva de género, porque creo que como comentaba antes de que pues conectara, pues fueron, el 80% de las mujeres dice haber tenido algún tipo de violencia en redes sociales o en internet. Esto nos habla de mucho, porque en comparación con los hombres, pues no es lo mismo. Y de ahí la perspectiva de género de esta ley, ¿no? A veces, no digo que los hombres sean víctimas de este tipo de delitos, pero no se da en las mismas condiciones, no se da, pues sí, en el mismo lugar en el que estamos paradas las mujeres, no se da en un contexto de violencia, no se da en un contexto en donde nuestros cuerpos son criminalizados, en donde nuestros cuerpos son vendidos como objetos, como productos, en donde pues al ser, ya lo veíamos, ¿no? Siempre pongo este ejemplo de existen varios futbolistas o varias figuras públicas pues a nivel nacional que difunden videos de ellos, hombres, siendo hombres, y pues realmente no existe como esta satanización, este estigma de ser malos hombres, ¿no? Por ejemplo, al contrario, creo que se los aplauden, y hasta uno de ellos incluso ya hace comerciales de Gillette, ¿no? Entonces, de ahí esta gran diferencia, ¿no? Cuando sucede a una mujer, y lo hemos visto también en casos públicos, pues es vista como, incluso las han corrido de sus trabajos, ¿no? Muchas figuras públicas, entre ellas también una conductora de deportes, ¿no? Haciendo esta diferencia entre este personaje que ya sale en los comerciales de Gillette, y pues esta chica, esta conductora que fue incluso despedida, y que hablaron muchas cosas de ellas, como pues lo típico que se suele hablar de las mujeres cuando hacen este tipo de prácticas, que en realidad, o que se difunde sin su consentimiento, en realidad no es necesario que tengamos esta decisión. Simplemente el delito empieza desde que tú grabas sin el consentimiento de una persona. Eh, pero también puede existir que no hayan grabado, pero que sí hayan compartido, ¿no? Eso también es un delito, y tenerlo almacenado, compartirlo, pues de ahí pues está dependiendo del estado, ¿no? Cada estado se regula de manera un poco distinta, con diferentes penas. En Guerrero me parece que son de 3 a 6 años de cárcel para aquellos a quienes reproduzcan, almacenen, compartan contenido íntimo sin el consentimiento pues, de las víctimas, ¿no? Pues a lo largo de esta lucha, pues nos hemos encontrado con un montón de cosas en donde pues ni siquiera se reconoce, como bien ya decía, el derecho al sexting. El sexting, que es esta práctica sexual, es literal tener sexo por
otro espacio que es el espacio digital, puede ser vía WhatsApp o cualquiera de las redes sociales, ¿no? Pues realmente no está penalizado, no tendría que ser un delito, porque al contrario es un derecho que nos hemos ganado, pero que no, como sociedad creo que no estamos preparadas ni preparados. Entonces, pues de ahí este estigma de ser criminalizado, de ver a los cuerpos como objetos, como también objetos de burla, y por eso existe tanta violencia contra las mujeres en los espacios digitales, ¿no? En muchos estados incluso se ha regulado la ley Olimpia de una manera incorrecta, ¿no? Ejemplo de ellos son algunos en donde se menciona que la ley que no es, que incluso ponen redactados términos que no vienen al caso, ¿no? Para ejemplificar, pues en algunos códigos penales en donde se ha aprobado ley Olimpia, pues dice la palabra porno o la palabra venganza. Y de ahí es muy importante pues hacer esta diferencia porque es violencia digital, no es porno y no es venganza. En primera no es porno porque no, nosotros conscientemente o las que han sido víctimas no es que se consideren a sí mismas como que están grabando un material pornográfico y aparte de que pues ni siquiera sabemos si están siendo comercializadas o no y nosotros no lo hacemos con esa intención, por eso no es porno y tampoco es venganza porque tiene esta teoría de decir que entonces nosotras hicimos algo malo para merecer esta venganza. Entonces, por esa razón no puede ser venganza, es violencia digital porque nosotras realmente lo único que hacemos es ejercer nuestros derechos y no tendría por qué ameritar alguna sanción o alguna venganza. Por esa razón no es porno y no es venganza y no es porno venganza en su conjunto. Es violencia digital y está tipificado como delitos contra la intimidad sexual. Este tipo de casos lo vemos incluso desde nuestras familias, ¿no? En donde siempre se estigmatiza como estos videos o no sé si ustedes hayan tenido en sus casas, en sus colonias o donde viven, pues casos, ¿no? De fulanita estuvo, hay un video de ella en redes sociales o ya la viste o nos encasillan en este tipo de roles que no van con los preestablecidos por este pacto, ¿no? Del que tanto se habla ahora. Y pues es importante pues reconocer que también la sociedad no está preparada para este tipo de prácticas como el sexting y por eso nosotras como Frente Nacional para la Sororidad recomendamos no hacerlo, pero tampoco podemos evitarlo y tampoco podemos prohibirlo porque es un derecho. La realidad es que más bien ellos tendrían que aprender a no vulnerar nuestros derechos en los espacios digitales. Entonces, es por eso que existe esta controversia a veces de si el sexting se recomienda o no. La verdad es que en este mundo patriarcal, en este sistema misógino, machista, en donde la industria pornográfica pues es la que más gana ahora, pues es lo recomendable es que no, pero si lo vas a hacer, existen infografías que pueden encontrar en la página del Frente Nacional para la Sororidad, en donde pueden como ver todas estas características de cómo sí hacer sexting, ¿no? El decir, si vas a, un ejemplo, ¿no? Si vas a mandar una fotografía que sea con marca de agua, o sea, hay aplicaciones que le ponen como una marca de agua a tu imagen, en donde tú le pones tu nombre o el nombre del agresor, sí puede ser de los agresores, de quienes le vas a mandar la foto, o sea, ponerle nombre para que si es que llega a compartirlo, pues haya evidencia y haya como esta línea para poder perseguirlo digitalmente en los espacios digitales, ¿no? En tener unas pistas. Es importante también que si lo van a hacer, pues tengan este estudio y este análisis de a quién se lo están mandando. O sea, no es como que un chico te guste y le mandas una nude, ¿no? Es muy distinto, tienes que ser con alguien de confianza. En fin, hay un montón de tips para hacer sexting, pero lo recomendable es que en este sistema, pues la verdad no podemos confiar, vivimos en un sistema muy violento y esa violencia está traspasando a los espacios digitales, y no es que ya lo hizo y hay muchas víctimas. En la Ciudad de México, pues apenas se aprobó en noviembre de 2019
En Guerrero se aprobó también unos meses antes, en septiembre, y pues bueno, recientemente se aprobó a nivel nacional. Es una ley que permite a las mujeres pues tener esta parte de denuncia, ¿no? En donde pues pueden tener un acceso a la justicia, una reparación del daño, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente creemos en que esta ley puede servir si se le da el debido uso. Sabemos que no es como la panacea, no es como que se resuelva la violencia de esta manera, simplemente es una manera que ante tanta violencia nuestra reacción ha sido de tantas formas y una de ellas pues es convertir esta ley en una herramienta para todas las víctimas. Pero también sabemos que existen otras cosas, ¿no? Realmente vivimos en un sistema patriarcal en donde la lucha por nuestros derechos ha venido desde toda la historia. Históricamente tenemos un rezago en nuestros derechos humanos, en acceso a la justicia. Desde esta parte, ¿no? Que decía Angie, de que tuvo que haber como ciertas personas, ciertas mujeres que hicieran visible la necesidad de la educación, ¿no? Antes no se les permitía estudiar, antes no no éramos consideradas ni siquiera personas, ¿no? Por ahí decía la escritora Virginia Woolf que muchas de las mujeres en esa época cuyos textos o textos eran encontrados con un término anónimo, pues era principalmente mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí se ve históricamente cómo hemos sido invisibilizadas y pues cada ola se dice que estamos en la cuarta ola del feminismo, que es esta ola en donde podemos luchar por otros derechos como el derecho a decidir, que es la despenalización del aborto, pero también estos derechos digitales, estos nuevos derechos que se van adaptando pues a la sociedad y que también se tienen que adaptar y tenemos que estar como al corriente de todas las violencias que se están viviendo. Mucho de la violencia también se persigue a niñas, a niños también en redes sociales, y es importante también aquí que aquí no aplica ley Olimpia porque siendo menores de edad ya es un delito, de hecho ya es considerado pornografía infantil. Hemos tenido mucha esa duda, solo para aclarar que si hay un material difundido que es considerado como ley Olimpia, pero la víctima es menor de edad, ya es un delito de pornografía infantil. Entonces todavía falta mucho, está el tema de grooming también, que es este tipo de práctica que utilizan muchos acosadores en redes sociales, pasándose pasar por niños o por mascotas, incluso perfiles de mascotas, y que capturan a través de mensajes, de la confianza de yo soy un amigo que vivo en la ciudad, o que vivo en Acapulco, o que vivo en tal, y los van captando a través de redes sociales, pero en realidad son acosadores, son agresores, son violadores, son tratantes. Entonces, es muy importante pues tener esto, ¿no? Y que la violencia digital no es que tengas cicatrices en la piel, son cicatrices en el corazón, en la mente y que se quedan de por vida. O sea, y no nada más es eh, el compartir imágenes. Realmente ha habido casos extremos, o sea, hemos tenido casos de mujeres en donde se creó un videojuego en donde pues a la chica era un avatar, se hizo un videojuego con un avatar de la víctima, en donde muchos hombres jugaban a crear su propio avatar también, pero jugaban a violarla o jugaban a matarla, a descuartizarla. Al final del día le enviaban capturas de pantalla a su celular de la víctima de este juego, diciéndole, hoy te matamos, hoy te torturamos, hoy te violamos, en fin. Entonces, hay muchas formas de vivir la violencia digital y para eso el Estado tiene que estar preparado, las leyes tienen que estar preparadas, los funcionarios públicos también, mucho de ello también radica en la educación, ¿no? En la educación que le damos a los hijos, en la prevención de violencia, y pues el Frente Nacional está apostando por esta prevención y justo pues queremos también hacer un llamado para que exista este tipo de prevención en las familias, desde las familias y desde las escuelas. Y pues muchas gracias a Natalie, a Angie, a Guadalupe por estar presentes y pues por la invitación, y una disculpa por la falla. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias a ti, Isabel. Gracias a Angie por todo lo que nos han comentado. La verdad es que son cosas bien importantes. Estamos muy agradecidas con ustedes por ello.
Al parecer no dejaron preguntas en Facebook, sin embargo, yo sí quisiera cerrar diciendo que este día es un día en el que se conmemora la lucha de las mujeres, es un día que no estamos festejando nada, no es con el afán de ofender a nadie, ni con otra opinión, digámoslo así, de decir, es que no se festeja nada, no me feliciten, no, sino que no queremos que se desvirtúe este movimiento, no queremos que se cambie este día en el que se conmemora una lucha, un esfuerzo de siglos que se ha llevado porque las mujeres podamos tener los mismos derechos. Derechos que, como bien lo decía Angie, no están todos ni siquiera plasmados en nuestras leyes, ¿no? Y la verdad es que lo mejor que le ha podido pasar a nuestro país y a las instituciones es que existan ya mujeres como ustedes, como Isabel, como Angie dentro de estos círculos, porque han hecho que se impulsen leyes, porque han hecho que sí se maneje una perspectiva de género y que no y que exista esa pequeña esperanza de no ser revictimizadas ya o no ser tan revictimizadas por el Estado como lo hemos sido a lo largo de las décadas, de los años. Y pues muchísimas gracias por comandar este movimiento. Les agradezco mucho porque, en mi opinión muy personal, son ustedes las que resisten, las que viven con el tema de la desinformación en los medios de comunicación, las que tienen que aventarse todos los días estos largos debates, que no debería de ser así, pero que todavía la gente no comprende y no entiende. Pero eso es lo que ha hecho que mujeres también alcemos la voz, que despertemos, que conozcamos nuestros derechos. Y esa es mi agradecimiento. Y pues quisiera cerrar también dando este espacio para dar sus últimos comentarios. Angie, Isabel. Ay, bueno, pues muchas gracias, Nat. Gracias a todas por hacer posible esto y pues que sepan que pues al menos en Guerrero pues sí existe ley Olimpia, estamos en proceso de que se apruebe en la Cámara de Diputados pues ya el dictamen final para que exista en todo el país y pues bueno, pues muchas gracias también sigan también incursionando en la ciencia, que también es bien importante, todo tipo de ciencia, ya lo decía Angie, no nada más ciencias duras, ciencias sociales también, y que pues les invitamos también a las actividades y a pues a resistir en esta lucha y a formar también parte del frente, porque a veces no nos damos abasto y queremos que todas, más bien queremos responderles a todas. Gracias. Muchas gracias. Angie. Sí, agradecer el espacio, la oportunidad de estar aquí este día con ustedes compartiendo. Muchas gracias por la invitación a Natalie y también a Alternancia Juvenil Guerrero por realizar este tipo de espacios en los cuales podemos abordar diversos temas desde la perspectiva de género y de los feminismos. Invitar, aprovechando el espacio, a quienes en algún momento quieran sumarse a las actividades desde Redefine Guerrero o en el Observatorio Marmey, que aquí estamos en Chilpancingo y en otras partes del estado de Guerrero, que aquí les podemos brindar. Muchas gracias y a seguir incidiendo en la ciencia, también muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en este conversatorio, a todos los que estuvieron presentes, de verdad, muchas gracias. Nos estaremos viendo en otra transmisión y hasta aquí cerramos la transmisión de Alternancia por este día. Muchísimas gracias.